Esperamos que se encuentre muy bien, esté donde esté y esté como esté. Le saluda Giovanni Jiménez, este servidor, en conjunto con Daniel González. Hoy le saludamos de nuevo para la 10ª edición de Cultura Electoral 22. Ya son 10 años, no mentira, que digo 10 semanas, de ofrecer este programa de análisis crítico en torno al tema de la cultura electoral y de la política electoral y todos esos temas que tienen que ver con ello. Saludos, Daniel González Chávez, mi buen amigo psicólogo social. Bienvenido. Aquí estamos, Giovanni, como todos los días, con el mismo entusiasmo. Con todo el entusiasmo y el interés que siempre muestro, Giovanni. Hablábamos de las fábulas, ¿verdad? Que vos decías que vos te pareces más a ¿a quién era? A Drupi. A Drupi. Yo te decía que mientras no fuera Leoncio, León y Tristón, que me decías que eso es una fábula que no corresponde a tu época, sino más atrás, pero sí es una fábula mía. Eso ya me deja a mí un poquillo mal parado, ¿verdad? Porque es una fábula un poco vieja, sí, es de los años 70, si no me equivoco, yo no había nacido todavía. Entonces, bueno, sí sé cuál es porque había algunos como, no sé, especiales o cosas así donde salían, pero no, digamos, sí, desde antes de que yo naciera. Bueno, yo la veía en los 80, ¿verdad? Yo soy de la generación X. Así que bueno, empezamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las teorías de conspiración, del conspiracionismo y obviamente su efecto en el comportamiento social y político de nuestra época, no solamente en Costa Rica, sino también pues en el mundo, porque como decíamos, lo que sucede aquí muchas veces es reflejo o es también similar a lo que sucede en otras partes del mundo, con diferencias claramente. No somos una isla, ¿verdad? Siempre nos afecta lo que pasa. Por algún tiempo fuimos una isla. De hecho, de ahí sale el ensayo La isla que somos, de San Felipe Azofeifa, en la medida en que nosotros estábamos bastante aislados de Nicaragua, de Panamá y del entorno mundial, y que nos habíamos construido una identidad de montañés. Pero bueno, ese es otro tema. En algún momento iremos por ahí. Si hacen el canal de Nicaragua que tiene planeado Daniel Ortega, sí seríamos una isla, entonces. Más o menos, sí, ¿verdad? Es decir, técnicamente podríamos transformarnos en una isla. Pero no, ahora en época de globalización, indudablemente estamos interconectados con todo y es inevitable, ¿verdad? Que lo que sucede en una parte del mundo nos afecte a nosotros y viceversa. Muy bien, vamos a hacer un recuento, Daniel, de algunas noticias relevantes para esta semana que recién pasa. Bueno, el hecho triste, ¿verdad? Es que siempre, hoy, por ejemplo, se reportaron 372 personas en una cama de UCI, que está apenas a 7 personas del peor número que tuvimos hace unos días. Es decir, que la situación se mantiene y paralelamente vemos ahí fiestas clandestinas en la noche con una aglomeración de chamacos y de gente terrible, y vemos a la gente que, bueno, se fue para la playita. Sabemos que algunos se van con muy buenas medidas, pero otros no tanto. Y ya hay un fin de semana largo que muchos aprovechan, como sucedió en Semana Santa, y que las consecuencias, pues aquí las estamos viendo. Con el COVID-19, por supuesto, también aplica el tema de las teorías de conspiración. Sin embargo, para que Daniel no se me enoje, vamos a meternos más en el tema político. Yo recuerdo cuando es decir, la primera vez que bueno, vamos a ver, ya me hice un enredo aquí. Con respecto a las noticias de los últimos días, también se me olvida el tema de Bukele, ¿verdad? Que es que nos atañe, y hablábamos de la interrelación con lo que sucede en el mundo y lo que sucede con Bukele, particularmente de manera inédita, como yo creo que nunca antes había sucedido, tal vez durante la guerra civil, ¿verdad? Del Frente Farabundo Martí y el oficialismo, sí afectó a Costa Rica en aquel tiempo, pero Bukele en particular es porque aquí tiene algunos referentes, ¿verdad? Los fabricistas y tal vez termino con esto, Daniel, y te doy la palabra, y es el hecho de que, bueno, mantienen silencio, eso es parte de las noticias, ¿verdad? Es decir, los fabricistas no han dicho nada,
pero sus seguidores defienden que la dictadura que claramente con hechos está consolidando Bukele es permitida o se pretenden justificarla. Daniel. Eso es un poco lo que habíamos hablado hace unos 2 programas, ¿verdad? Es la misma situación que Donald Trump, Bolsonaro, Duterte, Marine Le Pen, Víctor Orbán, Recep Erdogan, Benjamin Netanyahu. Es una situación muy similar. Hay ciertos grupos que consideran que estos líderes se les llaman neonacionalistas, populistas de derecha, populistas de izquierda también. Básicamente la misma situación. Bukele es parte de esta línea y lo que ellos plantean es lo mismo que habíamos hablado la vez pasada, ¿verdad? Que como por ejemplo Donald Trump estaba contra la élite, que iba a drenar el pantano, que iba a combatir a los corruptos porque él era del Ese es el pueblo, tema. no era un político de carrera. Lo mismo dicen en India de Modi, lo mismo dicen en Israel de Benjamin Netanyahu. Es la misma situación con Bukele. Bukele, que no es un político de carrera, aunque fue alcalde 20 años del San Salvador, que está combatiendo la corrupción, que está combatiendo a la élite. Es exactamente el mismo mensaje, simplemente es la versión centroamericana, digamos, de un Donald Trump. Y hay que entender que muchos de estas figuras de los que lo defienden, ellos nunca la postura de ellos nunca ha sido estar en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Ellos están en contra de todo lo que sea a mentalidad de ellos progre y están a favor de todo lo que sea conservador. Si Bukele fuera todavía del FMLN, ¿verdad? Que lo fue por 20, 30 años, y él estuviera a favor del matrimonio gay, a favor del aborto, ellos no tendrían esa posición. Al contrario, estarían diciendo, ese dictador chavista, por supuesto. La posición de ellos, y a la inversa, si Carlos Alvarado fuera conservador y estuviera en contra de esos temas, ellos serían los que estarían diciendo, no, Carlos Alvarado es buen presidente porque él gobierna con Dios y toda esta cuestión. La posición de ellos es única y exclusivamente en torno a ese tema. Esa es su brújula moral. Si el gobernante dice que está en contra de ciertos temas y que es creyente, ellos lo van a apoyar, haga lo que haga. Y si no, entonces van a estar en contra. Esa es la única medida que tienen para sus posiciones. Muy bien, yo creo que esto obviamente asienta bastante bien en el tema de hoy sobre el conspiracionismo. La primera vez que yo escuché o supe de las teorías de conspiración fue como en el año 1992, precisamente, que se publicó la novela El informe Pelícano de Grisham. En ese momento, esa novela planteaba, ¿verdad?, una conspiración. Luego fue a la pantalla, se creó una película basada en el libro y creaba una conspiración gubernamental, precisamente. Y a partir de ese momento he visto en el campo de la ficción cualquier cantidad de, no solamente, digamos, películas audiovisuales, sino también literatura. Entonces, está muy bien el conspiracionismo para la ficción. El problema es cuando el conspiracionismo se convierte en un referente para la realidad. Y entonces eso nos lleva al tema de las teorías de conspiración, nos lleva a dónde nace y por qué nacen estas teorías de conspiración, Daniel. Bueno, primero hay que entender que el término teoría no es en el significado científico, sino más en el significado coloquial, ¿verdad? Teoría en la Claro, ciencia muy es algo bien. que está observado y probado. Cuando no ha sido probada, cuando no hay En realidad indicios son más científicos, hipótesis de son conspiración. hipótesis, correcto. Cuando algo no ha sido comprobado, se le llama en la ciencia al menos una hipótesis. Pero bueno, el nombre popular y que se usa incluso en la academia ya para investigarlas es teoría de conspiración. Ahora, para entender qué es, primero tenemos que entender en qué consiste el pensamiento mágico y el pensamiento pseudocientífico. La diferencia entre una pseudociencia y una ciencia, como me explican a mí mis profesores, es la siguiente. En la pseudociencia, vos decís, esta es la conclusión, ¿cómo hago que los datos la confirmen? ¿Verdad? El ejemplo de ello es, por dar un ejemplo, el creacionismo.
La conclusión es que nosotros creemos que Dios creó el mundo y creó a Adán y Eva y no hay evolución. ¿Cómo hago para que los datos me lo confirmen? En la ciencia, en el método científico, es al revés. Estos son los datos. ¿A qué conclusión llego con estos datos? ¿Verdad? Nosotros los científicos no podemos, o sería contrario a la ciencia, saltar primero a la conclusión antes de revisar los datos. Hay que tratar de ser neutral, que no siempre se cumple, por supuesto, somos seres humanos, pero es, digamos, lo ideal. Y eso no es lo que nos lleva a por qué las teorías de conspiración son pseudocientíficas, y es porque parten de la conclusión. El 11 de septiembre fue un autoataque, esa es la conclusión. ¿Cómo hago que los nuevos datos me lo confirmen? Los Illuminati gobiernan el mundo. ¿Cómo hago para que los datos me lo confirmen? Entonces, toda nueva información se busca para que confirme esos datos. Otro Y no ejemplo al revés es, como debería ser. no al revés como debería ser, ¿verdad? Otro ejemplo también es lo que hablábamos la vez pasada del sesgo de confirmación o de lo que es también se llama el razonamiento circular. ¿Qué es el razonamiento circular? Por dar un ejemplo, cuando uno llega con un conspiranoico y le dice, bueno, pero es que eso que usted dice en este sitio de fact check, por ejemplo, alguien que decía, es que a Bill Gates lo están enjuiciando en la India porque mató 10,000 chiquitos con unas vacunas de polio. Uno hace una revisión de fact check con eso y se da cuenta que eso es cierto, que eso es falso, que no hay ningún juicio abierto. Estamos hablando de que un juicio conlleva papeleo, ¿verdad? Tiene que haber un fiscal general en la India que abrió un caso que le notificaron a él, a sus abogados, etcétera. Digamos, hay todo un proceso que daría evidencias. Entonces, Claro, Snopes, por dar un ejemplo, era un sitio de fact check, investiga y dice, no, no hay ninguna evidencia. El gobierno de India dice que ellos no han abierto ningún caso contra Bill Gates, no hay ningún caso abierto en los tribunales, esa noticia es falsa. Y uno le dice eso a ellos y ellos lo que dicen es, ese sitio está comprado. Es parte de la conspiración, seguramente pertenece a Bill Gates. Entonces, es razonamiento circular, ¿verdad? Esto, esto no confirma la conspiración, es parte de la conspiración. Entonces, no hay forma de ¿cómo haces para razonar con eso? Y no hay manera, no, porque y es... básicamente porque además se basan en muchísimas falacias lógicas, ¿verdad? El Claro, tema del cherry picking que comentábamos, los sesgos de confirmación que acabas de plantear, pero esas falacias de prueba incompleta y que muchas, o sea, de diferentes tipos de asociaciones. El hecho de que se da un caso, se dan dos, tres casos, y entonces de ahí sacan que ya se puede generalizar. Por ejemplo, ¿verdad? Hacer la famosa falacia inductiva. Se conocen dos o tres casos que son raros entre millones. Por ejemplo, uno se la vacuna y entonces ya esa vacuna, por definición, se generaliza. Es una vacuna que tiene problemas serios y va a causar la muerte o va a causar problemas en la salud de las personas. Las otras, he que estado eso viendo también, la de consecuencia, por ejemplo, efecto, digamos, causa-efecto. Esta falacia en particular es muy particular, ¿verdad? La ergo, no recuerdo cómo se llama, pero ergo proptere. exacto, ¿eh? Es que yo solo me acuerdo del cojito ergo sum. Pero entonces el tema es que, es decir, como hay una causa, hay una persona Sí, sí. a la que algo le causa un efecto, ya eso lo Correcto, extrapolan y dicen, todas las personas les va a suceder lo mismo. Como que correcto. esa característica le va a suceder a todos y no necesariamente, por supuesto que no. Por eso la Correlación. estadística y por eso la ciencia plantea que precisamente se necesita una muestra estadísticamente significativa para comprobar que realmente esto es causa y esto es efecto, o que en un porcentaje X le sucede a ciertas personas o sucede en ciertos casos. Entonces, basarse, por ejemplo, esa es otra falacia, la anécdota. Basarse en la anécdota de alguien, decir que como a alguien le sucedió, entonces siempre va a suceder. El caso de la persona por ejemplo, su mamá tiene cáncer o tiene una enfermedad, o su papá o quien sea,
y entonces la llevan a una terapia alternativa y como resulta que la persona entró en un, ¿cómo se llama? Se me olvida el concepto de recesión, bueno, placebo, un no, retroceso del cáncer, entonces ya eso fue por la terapia alternativa y no necesariamente por la multiplicidad de los otros factores que pudieron haber intervenido en que la persona entrara en esa remisión del cáncer. Esa es era la correcto, palabra, es correcto. remisión. Entonces, esa es otra falacia. Y normalmente las teorías de conspiración, Daniel, y eso es interesantísimo, se basan en estas falacias, se basan en en una supuesta comprobación a partir de eso que bien explicas vos como pseudociencia. Otro detalle que he visto mucho, citas textuales. Sacan citas textuales que dijo fulanito, que dijo sutanito, o sea, el 0,01% de los doctores del mundo que son antipandemia o que son conspiranoicos, y ya eso es porque si lo dice fulanito, doctor, borra todo el 99.9999% de doctores que sí se basan en la ciencia, que sí siguen los preceptos de la ciencia. Es impresionante. Y también hay citas descontextualizadas, porque eso también es algo que hay que ver Por cuando se supuesto, cita a alguien. claro. Cuando la cita no es del todo falsa, ¿verdad? Porque eso también a veces pasa. Ponen una imagen en Paint con George Soros y le ponen, yo voy a destruir el mundo y voy a promover la destrucción de ciudades financiando grupos terroristas, abril de 1993, y se lo creen, ¿verdad? Digamos, y hasta uno se pone a pensar, ¿y por qué George Soros va a ser tan tonto de decir las cosas así tan abiertamente? Pero incluso el contexto, porque a veces uno ve que hay citas que sí son ciertas y que se puede ver que la persona sí lo dijo, pero hay que ver el contexto en que lo dijo. Y sí, De por acuerdo. supuesto, correlación no Pero bueno, implica causa. también, claro, también, Daniel, la gran pregunta que aquí tenemos es que, bueno, las teorías de conspiración no solamente, digamos, o sea, nacen por algo, se originan por algo que sucede, porque la gente desconfía de la autoridad, desconfía de los gobiernos, desconfía de esa famosa élite, ¿verdad? De Popper, que tal Claro. vez vos nos puedas explicar un poquito el detalle en ese tema. ¿Por qué desconfían de la élite? Bueno, porque sí, claramente hemos tenido infinidad de casos de corrupción en la política, en las corporaciones, porque hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles. Pero ¿de Okay, qué se trata, Daniel? ahí entra en juego varios factores. Primero vamos a ver el factor emocional, ¿verdad? Se habla que, por dar un ejemplo, en torno al asesinato de John F. Kennedy, hay unas 100 teorías de conspiración diferentes, ¿verdad? Pero algo curioso es que O la a princesa Ronald Diana. Reagan, o a la princesa Diana, pero algo curioso es que a Ronald Reagan también le dispararon, también le disparó un tipo. Era un tipo que estaba enamorado de Jodie Foster y quería ligársela, ¿verdad? Y como vio la película Taxi Driver, él imitó lo que hizo el personaje Robert De Niro en esa película. Pero la diferencia es que Ronald Reagan sobrevivió. Sí, ahí que tuvo que ir al hospital con los disparos, pero sobrevivió. Y en torno a eso no hay teorías de conspiración. Nadie dice que fue que la mafia estaba detrás de este tipo, que fue que la MK, no sé qué, ¿verdad? El MK Ultra, que no fueron los que iba a hablar de los extraterrestres, que no fue que iba a hablar de que fue Fidel Castro. No, ¿por qué? Porque Ronald Reagan no genera el mismo impacto emocional porque él sobrevivió. Como John F. Kennedy murió, las personas necesitan respuesta, necesitan algo que les dé alivio emocional porque están más afectadas psicológicamente. Y eso se puede ver en muchos otros casos, igual de la princesa Diana, el 11 de septiembre, el Titanic. Hay teorías de conspiración en torno al Titanic, pero ¿por qué solo el Titanic? Se han hundido como 200 o más barcos en la historia de la humanidad. ¿Cuántos barcos se han hundido? Solo en torno al Titanic hay teorías de conspiración. Entonces, hay un factor. Ahora, ¿qué era lo que hacía efectivamente Karl Popper? O igual diferentes académicos. En la antigüedad, cuando había sequías, cuando había volcanes en erupción, cuando había hambrunas, cuando no llovía, ¿qué era lo que decía la gente? Los dioses están enojados. Los dioses están enojados. Hay que aplacar a los dioses. Sacrifiquemos esto, hagamos este ritual, sacrificamos una paloma, en algunos casos era la famosa virgen que la tiran al volcán. Bueno, es decir,
seguramente no pasaba nada, pero digamos, psicológicamente para estas culturas era, ay, bueno, ya hicimos lo que podíamos, tenemos un cierto control sobre esta situación, no es una situación que está totalmente en contra de nuestro control, nosotros podemos aplacar a los dioses y que las cosas nos vaya bien. Plantean varios académicos que eso es justamente lo que pasa actualmente con las teorías de conspiración, aunque con la diferencia que la gente en la antigüedad veía a los dioses como benévolos y hoy a la élite pues la ven como malévola, pero es la misma situación. Los dioses del Olimpo eran intocables, eran invisibles, la élite lo es también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para la mentalidad de muchas de estas personas es un alivio, es lo que en psicología llamamos una ganancia secundaria. Esa es la idea de que, ok, cuando hay guerras, no es que las guerras civiles estallan, es que la élite hace guerras para vender armas. No es que este virus, que esta pandemia se dispersó por caos, por una cuestión, un efecto mariposa de que un chino se come un murciélago y yo después pasa esto. No, es que esta fue hecha en un laboratorio porque la élite quiere reducir la población mundial. Si hay un huracán, es que la élite está manejando el clima con el HARP, etcétera. Con el HARP, Es la misma sí. situación. Y ellos lo que sienten es, bueno, ya no son sacrificios humanos ni rituales, son compartir videos de YouTube, despertar a la gente, hacer activismo político. Con esto puedo controlar a la élite y tengo cierto control sobre lo que pasa. Y ahí es donde dice Alan Moore que justamente esa es el alivio, digamos, que genera las teorías de conspiración. Es decir, que la gente no tiene que afrontar la realidad, y la realidad es que vivimos en un mundo caótico, en un mundo donde no tenemos control de lo que pasa. Hay Es un virus, hay evasor, entonces, pandemias, es un hay mecanismo de guerras. defensa, ¿no? Es un mecanismo de defensa para decir, alguien está controlando lo que pasa, la pandemia que me asusta, la guerra que me asusta, los ataques terroristas que me asustan, los cambios sociales que me asustan. ¿Cómo es posible que ahora acepten a los homosexuales? Eso no me gusta. Ah, es que la élite lo está controlando. Si yo me opongo políticamente, puedo evitar que esos cambios sociales se den. Es una cuestión de que la gente busca aliviarse porque le da miedo vivir en un mundo que no está controlado por alguien. Muy bien. Y estas teorías de conspiración, Daniel, también evidentemente tienen una relación muy estrecha con lo que hablábamos en el programa anterior sobre el tema de las noticias falsas o paparruchas, porque normalmente estas hipótesis de conspiración, para ser más precisos, ¿verdad?, son precisamente divulgadas a partir de noticias falsas en muchos casos, o de paparruchas, o bien de producciones audiovisuales, digamos, videos, donde la gente, como bien lo decías hace un rato, porque a mí me impresiona, la gente llega y dice, te voy a comprobar que eso es así, y te ponen un video de YouTube, de un youtuber, y que tiene yo no sé cuántas visitas, y entonces esa es la justificación, la prueba fundamental de que eso es así. Es Bueno, pero decir, ahí es yo, donde yo vos vengo y como hago un video politólogo, de YouTube donde hablo de esto y aquello y hago todas estas especulaciones que necesitan hacer las teorías de conspiración y entonces ya yo estoy probando supuestamente que eso es así. claro, ¿Decías, Daniel? lo que hablábamos del sesgo de confirmación, ¿verdad? El Exactamente. que quiere creer, pues va ahí algo también entra en juego un poco lo que decía Aldo Barza, el famoso youtuber, pero ese sí es un youtuber bueno, podríamos decir que ese famoso Más serio, difusor, claro, es más un famoso serio. divulgador de la ciencia. Él decía que ahí entra también en juego un poco el amarillismo, porque ¿qué noticia, qué clickbait va a ser más fuerte? ¿Qué noticia va a escuchar la gente? ¿La NASA nos miente? ¿O nuevo motor de la NASA corre 5 kilómetros Mira, más rápido? Daniel, ni me expliques mucho el asunto porque yo Y que vos sos soy comunicador, director ¿verdad? de culturacr.net tengo que enfrentar esto todos los días. Yo publico una noticia que yo considero de repente que es algo que la gente debe saber, que tiene valor, que es importante, y la difusión en cantidad de visitas que yo reviso en las estadísticas es mínima. Pero yo publico cualquier cosa que tenga un poquito de tono amarillista y es miles y miles y miles de personas y la divulgación en redes sociales es masiva. Un montón de los famosos virales hemos tenido en Cultura CR precisamente a partir de esto,
¿verdad? Incluso, que es interesante el tema del conspiracionismo. Por ejemplo, hace como semana y media, no recuerdo exactamente, se inauguró en Costa Rica este famoso radar de Leo Labs y Astra, ¿verdad? La compañía de Franklin Chan, que es el más moderno, más grande y más avanzado radar para la detección de basura en la órbita terrestre. Y se hizo viral. Por un lado, porque hay grupos de personas que se sienten orgullosas, ¿verdad? El nacionalismo, de que en Costa Rica se den estas cosas, del futuro espacial. Yo soy una de esas personas orgullosas y creo que Costa Rica tiene un gran futuro en el tema del negocio espacial y de la ciencia y tecnologías relacionadas al espacio. Pero otro montón de gente, porque lo que quieren es decir, no, eso es una gran mentira. Eso es una fake news. ¿Cómo en Costa Rica va a haber un satélite más moderno, el más moderno del mundo? ¿De dónde sacaron eso? ¿De la UPAD? Y dicen esta serie de cosas. Entonces ya generan un conspiracionismo de que esto es algo totalmente inventado, aunque haya habido un video, aunque haya una empresa seria de Estados Unidos que lo está financiando, aunque el gobierno no tenga nada que ver, excepto haber aligerado los trámites. Pero como el gobierno es invitado a la inauguración, entonces automáticamente creamos una conspiración para desacreditar aquel gran logro, al menos de Franklin Chan y de la empresa privada en Costa Rica, en Guanacaste, porque abre posibilidades hacia el futuro. Entonces se da por ambas vías, ¿verdad? El tema del conspiracionismo y muchas veces a partir también de la ignorancia de la gente. Es decir, cuando se dice que es un satélite moderno, todo el mundo dice que no, que jamás aquí en Costa Rica no puede haber nada moderno, porque además nosotros No, tenemos muy baja autoestima, ¿verdad? Es decir, claro. la generalidad del costarricense tiene muy baja autoestima y cree que en Costa Rica no son capaces de estas cosas, ¿verdad? Aunque tenga los ejemplos múltiples del mismo Franklin Chan o de Keylor Navas, o etcétera, pero esos ejemplos son excepciones y no los asumimos para nosotros mismos. No hacemos el mismo esfuerzo que tuvo que hacer Franklin Chan o el que tuvo que hacer Keylor Navas o las hermanas Paul, o etcétera, etcétera, sino que asumimos que esos son como extranjeros que en algún momento llegaron a Costa Rica. Y no es extraño, además, que se diga, ¿verdad?, que es que las Paul nacieron en Nicaragua, que Franklin Chan es de apellido oriental, que, bueno, me extraña que no digan que Keylor Navas es un hijo de la comunidad de Terro, ¿verdad? De los Navas Hace, hace de poco, cultura caribe. hace poco mencionaba yo eso, que por ejemplo Costa Rica la gente dice que es un país subdesarrollado y que es un país del tercer mundo. Costa Rica no es un país subdesarrollado, es que subdesarrollado es Haití, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de Pero yo sí mediciones y creo, Daniel, que de tenemos una términos. mentalidad tercermundista, La generalizando, mentalidad ¿verdad? sí, pero económicamente no. Ahora, no somos desarrollados tampoco, es que eso es lo que la gente también como que no entiende, no son las únicas dos opciones, ¿verdad? Pero Bueno, eso y lo de podemos ahí ver nace aquel concepto de que estamos en vías de desarrollo. en vías de desarrollo, correcto. Eso es algo que en un momento tal vez sería interesante un programa. Sí. Ahora, hay un factor, vamos a ver una cosa. No es que las conspiraciones no existan, por supuesto que se han descubierto a lo largo de la historia. La red de corrupción de menores Muy de importante Jeffrey eso. Epstein, el escándalo Me Too de Harvey Weinstein y de todo el escándalo de Hollywood. Hace poco desarticularon una red de pedofilia en Alemania. No podríamos dejar de mencionar, por ejemplo, el escándalo Watergate, etcétera. Sí, sí existen las conspiraciones. Ahora, lo que pasa es que la gente tiene que saber diferenciar la realidad de la ficción. Vamos a ver, por ejemplo, los Illuminati eran un grupo, una logia masónica que efectivamente existió, pero si uno se pone a ver lo que ellos decían y los escritos que tenían y lo que salió a la luz cuando los llevaron a juicio, era justo lo contrario de lo que las conspiraciones dicen. Los Illuminati eran un grupo anarquista, ellos lo que querían era que no hubiera gobiernos de ningún tipo, querían abolir las monarquías. Es decir, lo contrario de lo que dicen los conspiranoicos, que quieren hacer un gobierno totalitario global. Y el que revivió porque nadie se acordaba de los Illuminati hasta los años 50, cuando un escritor de ciencia ficción escribió un libro sobre conspiraciones y le gustó el nombre y lo usó, pero era un libro de comedia, prácticamente estaba haciendo una parodia de los conspiranoicos, pero la gente no lo entiende. Terry Gilliam habla del adrenocomo en una de sus películas y él dice que simplemente le gustó la palabra y la usó en una película, parecía que el adrenocomo era la sangre de niños torturados que comía la élite.
Pero eso no tiene ninguna validez científica. Cualquier médico se los puede decir, eso no tiene ninguna lógica. El adrenocromo es adrenalina oxigenada. Ni siquiera existe forma científica de extraerla de la sangre. Por más que usted torture a un niño, no lo va a producir porque no se oxigena la adrenalina con torturar a un niño. Es decir, no tiene sentido. Pero la gente lo cree. Y si usted se lo dice a la gente que salió en la película de Terry Gilliam, ellos dicen, es que seguro Terry Gilliam era un Illuminati, ya lo estaba diciendo en la película para engañarnos, ¿verdad? O porque ellos revelan cosas así. Es decir, es algo muy, muy, muy ridículo. Ahora, volvemos al punto. Si hay conspiraciones, si hay redes de corrupción, si hay gente muy rica, muy poderosa, pero ese alcance que le dan las teorías es imposible. Y esto nos lleva a otro punto, porque estamos hablando de cosas que tendrían que durar siglos, que tendrían que involucrar a cientos de miles de personas, una cantidad de recursos enormes. Estamos hablando de que incluso gobiernos tan asímiles como el de Rusia o el de Corea del Norte o el de Irán tendrían que estar metidos en la misma conspiración que el de Estados Unidos y el de Francia y el de sus enemigos. Es decir, es algo absurdo. Pero eso nos lleva a un punto importante de la psicología. La gente que es conspiranoica, y esto lo dice también otro youtuber que es un analista también muy bueno, que es George Rockel-Schmidt, cuando habla del terraplanismo. Al conspiranoico le sube la autoestima ser conspiranoico, porque ellos sienten que ellos son más inteligentes que el resto. Ellos sienten que el 90% de la humanidad está engañada y que ellos pueden ver por sobre el engaño. Ellos dicen, yo sé que la gente no fue a la luna. Estos tontos borregos se dejaron engañar por Stanley Kubrick que hizo esa película. Yo sé que la Tierra es plana. Estos tontos se dejan engañar por la NASA. Yo sé que, qué sé yo, los Muy bien. QAnon y toda esa Pero cuestión. entonces, pero también hay un componente, Daniel, y bueno, vos que sos psicólogo y has sido hoy la luz en este programa en cuanto a conocimientos, también hay paranoia, ¿verdad? En el conspiranoico. Bueno, de ahí se acuña el término conspiranoico, ¿no? Que es un conspiracionista, pero que también tiene muchos componentes de un comportamiento paranoico. Bueno, ahí tal vez más bien vos que sos politólogo sabes más que yo. ¿Por qué la gente le tiene desconfianza a los gobiernos y a las autoridades tan así? Yo entiendo en el caso un poco de la ciencia, que se desconfía de la ciencia, porque a menudo la ciencia no es muy humana. Nosotros tendemos a estar en una torre de marfil y mucho de nuestro lenguaje científico es muy elitesco y no llega a la gente. En esto algunos difusores de la ciencia como Carl Sagan han hecho una gran labor, pero no ha sido suficiente. Yo entiendo que la gente lo puede desconfiar porque hablan de la ciencia oficial, aunque la ciencia es un método, no puede haber ciencia oficial, o se es ciencia o no se es. La ciencia es únicamente la aplicación de una metodología científica. Pero hay gente que yo puedo entender por qué la gente desconfía, pero ¿por qué tanto desconfía de los gobiernos y las autoridades? Bueno, ya eso lo habíamos comentado hace un rato. Normalmente la desconfianza con las autoridades o con los gobiernos proviene precisamente de los múltiples y reiterados casos en los que sí se ha comprobado o medianamente la corrupción, ¿verdad? Es un asunto en el que la gente necesita creer en algo más que el oficialismo, porque el oficialismo normalmente siempre va a plantear que todo es bueno, que todo lo que está haciendo es bueno, y hablábamos del caso de Bukele, o sea, Bukele tiene un gran apoyo popular en El Salvador, tiene una muy buena gestión. Además, hemos visto, por ejemplo, medios de prensa claramente favorecedores de ciertas agendas económicas y políticas. Hemos visto y se ha podido comprobar también en estudios muy serios de universidades cómo se tejen tramas de nuevas formas de corrupción, ¿verdad? El tráfico de influencias, que en Costa Rica es algo bastante común. Lo que no entendemos o lo que no queremos quizás entender es que también la corrupción es un problema social. Es decir, la corrupción se da todos los días. Se Claro. da en la persona que no paga impuestos o que los evade. Se da en la persona que compra un examen para estudiarlo previamente antes de hacerlo, ¿verdad? Que ya sabe las respuestas. Se da en múltiples formas y las personas, nosotros, la sociedad, los individuos, somos los que finalmente hacemos la diferencia con nuestro comportamiento y con nuestra ética. Pero bueno, Daniel, sí es claro que la desconfianza genera estas teorías de conspiración, pero también es claro que estas teorías de conspiración, como bien lo decís, no son la razón para ir en contra de la ciencia o ir en contra de Bueno, lo que sí se comprueba, de lo que sí por supuesto, está porque comprobado. Y eso es científicamente hablando, fundamental por ejemplo, entenderlo.
científicamente hablando, por ejemplo, existe el principio que es la navaja de Occam, ¿verdad? Que es la explicación más sencilla, suele ser la correcta, ¿verdad? Y Cuando se dio todo además, esto de... ajá, Sí, adelante. adelante. Bueno, cuando se dio Bueno, todo no, esto de Donald Trump, que decían, es que hubo fraude, la Suprema Corte está comprada, por eso es que no aceptaron el fraude. Pero por navaja de Occam, ¿qué es más lógico? Que hubo 60 jueces, incluyendo los de la Corte Suprema, de los cuales 6 eran republicanos y 3 nombrados por Trump, todos estaban metidos en la conspiración, o simplemente que no hubo fraude. Es que por navaja de Occam, lo segundo es lo más probable. claro, Es y esto decir, nos lleva a lo último y a lo que hemos mencionado reiteradas veces sobre el tema de la necesidad de la educación política, la necesidad de enseñar en la secundaria la importancia de la ciencia y de las ciencias políticas en particular el para que la gente pensamiento, pueda tener pensamiento mejores crítico. criterios. Pues hablabas un Mejor, poco de la parte paranoica. Sí, por supuesto que en casos extremos las teorías de conspiración pueden ser muy graves, incluso generar problemas psiquiátricos. En el caso del QAnon, por ejemplo, ha habido varios estudios científicos ya, varios estudios académicos que muestran que ha destruido las vidas de muchas personas, destruyó familias, gente que se divorció, que perdieron a sus hijos, que perdieron a sus familias, perdieron sus trabajos, hubo gente que apostó incluso los ahorros de su vida. Y, y ha habido estudios que muestran que gente se ha entrevistado familiares, hay hasta grupos de apoyo de familiares de gente QAnon, grupos de apoyo para el que quiere dejar el QAnon, para el que no sepa, el QAnon es una teoría de conspiración que dice que hay una élite de satanistas que controlan los gobiernos del mundo, ¿verdad? Y que ciertas figuras están combatiéndolos, ¿verdad? Figuras obviamente políticas. Y no es nueva esa teoría del movimiento LaRouche, existía en los años 80 también, solamente que era, mientras QAnon se le suele clasificar como de extrema derecha, el movimiento LaRouche era de izquierda, y decía más o menos lo mismo, solo que en ese caso eran los republicanos los que eran parte de una red pedófila, y fue un movimiento que trató de imagínate. infiltrarse en el partido demócrata, pero el Partido Demócrata los cortó. El QAnon es lo mismo, pero totalmente al revés, están infiltrados en el Partido Republicano, y los de la red pedófila son los demócratas, ¿verdad? Obviamente, y obviamente que algunos republicanos, pero más que todos los que son anti-Trump, como Mitt Romney, y se ha investigado y se ha incluso visto testimonios muy desgarradores de familiares de estas personas, y algunos cuentan que era como perder un familiar con las drogas. Bueno, Y Daniel, pero ahí entra en juego un aspecto muy importante de las teorías de conspiración, y es que producen adrenalina, producen que la gente se entusiasme. El famoso precisamente conspiranoico. te hago esta pregunta, porque esto que estás diciendo es interesantísimo, indudablemente, pero yo lo traigo a Costa Rica. Y yo digo, esta gente, estos partidarios de ciertos grupos que defienden estas teorías de conspiración, pero también acá, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos aquí algunos casos, hay una persona, hay un abogado, no vamos a mencionarlo, pero que hizo investigaciones y se fue incluso a revisar mesa por mesa porque él estaba convencido de que había habido fraude en las elecciones anteriores en las que perdió Fabricio Alvarado. Y se la creen tanto que incluso siguen defendiéndola aún años después o mantienen algún silencio conveniente. Pero yo digo, estas personas, digamos, una persona que sabe, y por eso te la pregunto a vos, y además esto tiene que ver también con preguntas que nos hacen los espectadores. Varias de estas preguntas que te he estado haciendo el día de hoy tienen que ver con algunas preguntas que nos han hecho en el grupo de WhatsApp y en otros espacios. Y es eso, es el tema de cómo se siente usted si usted sabe que usted es lo que está diciendo. Partamos del principio de que usted lo sabe, de que lo que usted está diciendo es falso, de que sus sospechas no tienen ninguna posibilidad de ser comprobadas, de que usted está defendiendo algo que usted sabe que incluso puede hacerle daño a otras personas, pero aún así, obsesiva y compulsivamente, usted lo hace. Y más aún, ¿qué pasa con estas personas que trabajan como troles, ¿verdad? De grupos políticos o sociales o empresariales o de cualquier grupo, que trabaja como un troll, claramente con perfiles falsos en Facebook, etcétera, divulgando estas cosas y defendiéndolas
defendiéndolas aun cuando saben, o yo no sé si saben o no saben, me imagino que algunos pretenderán creer que realmente están defendiendo la verdad. Pero ¿qué pasa con el que realmente lo sabe? Es decir, hay un acto criminal posiblemente, ya lo habíamos hablado en el programa anterior, pero yo le pregunto, y con esto cerramos el día de hoy porque el tiempo se va volando, Daniel, ¿cómo se sienten o cómo podríamos presumir que estas personas se sienten sabiendo que están haciendo este mal y que son conscientes de que hacen este mal y de que son teorías de conspiración que una y otra y otra y otra y otra vez son refutadas? Es decir, que después con la realidad, con los hechos, nunca se comprueban, porque es muy fácil hablar de lo que va a suceder, pero después es muy fácil también callar cuando no sucedió, ¿verdad? Bueno, es que ahí entra en juego un poco lo que estábamos hablando, es la relación entre el drogadicto y el dealer. Las teorías de conspiración estimulan la adrenalina, ¿verdad? El típico conspiranoico que tiene los papelitos en la pared, ¿verdad? Y que tiene con el pilot ahí todas las conexiones. Es tal vez un poco caricaturesco, exagerado, pero no es del todo falso. Es decir, el conspiranoico, porque el ser humano también tiene una tendencia que se llama la pareidoia. La pareidoia, y es un instinto natural, es el encontrar patrones donde no los hay. Esto, el reconocimiento de patrones es parte de nuestro cerebro y es algo muy importante. Gracias al reconocimiento de patrones que está en la evolución, pudimos evolucionar al ser humano, porque es gracias a eso que nuestros ancestros en la selva o en el desierto no se comían plantas venenosas, porque ellos podían reconocer los patrones de las plantas y evitar las plantas venenosas. Y esto evoluciona hasta el arte. El arte es reconocimiento de patrones, ¿verdad? La Capilla Sixtina, la música de Mozart es reconocimiento de patrones. Pero mal Interesante. usado, claro, pero mal usado, el reconocimiento de patrones también lleva a la pareidoia, y la pareidoia es eso, las teorías de conspiración son también pareidoia, es encontrar patrones Traigo donde lo hay. una preguntita más relacionada. El caso de Nidia Céspedes, que tiene ya semanas de estar ahí en el centro del plenario legislativo, ha sido víctima de cualquier cantidad de bullying, de burlas y hasta de lástima, porque he visto diputados y diputadas que se acercan como para hablar y tratar de hacer conciencia con ella o algo así. El caso de Nidia Céspedes, Es de que psiquiátrico, habla me de vas a preguntar. una supuesta propuesta de aborto que no existe, que habla de una temática indígena, que es decir, del asesinato de nuestros activistas indígenas, que sí es una realidad, pero que curiosamente los fabricistas a los que pertenece nunca han defendido. Al contrario, más bien sabemos de la cercanía de Fabricio Alvarado con la famosa Yanine Áñez en Bolivia, que generó un golpe de Estado en contra del indigenismo y que hubo muertes y que hubo una agresión y etcétera. Pero entonces el caso de Nidia Céspedes, ella está convencida, yo pregunto, ¿está mentalmente inestable precisamente a partir de estas teorías de conspiración? Esto que estás diciendo en ese caso de ella, una situación clínica. Eso es parte también de las preguntas que nos hacen No, los eso compañeros. sería muy difícil y éticamente un poco complicado hacer un diagnóstico así, pero Pero sí tiene que eh, ver con el conspiracionismo, Daniel. es difícil saber. Es que, vamos a ver, eso es a lo que yo digo, ok. Como decía, quedamos claros que las teorías de conspiración generan adrenalina, generan endorfinas. La persona, por el reconocimiento de patrones, dice, bueno, es que, mira, Bill Gates se acaba de divorciar. Seguramente es que la esposa se dio cuenta que es un Illuminati pedófilo satanista y lo va a dejar. Uy, cómo me gusta Bueno, eso. Y eso le produce un torrente de adrenalina enorme. Pero mucha emoción. ahí entra en juego el dealer de las drogas. Veamos el caso de Alex Jones. Yo sé que a vos te gustan los casos costarricenses, pero es que a veces me cuesta asociarlo. Es parecido a muchas de esas figuras como Juanito Mora, el ahora Juanito Mora, y tenemos nuestras versiones ticas también, ¿verdad? Muchas de estas figuras extrañas que pululan en internet, pero el caso de Alex Jones en Estados Unidos. Él tenía un programa muy famoso, ya YouTube le cerró el canal, pero él tenía un programa muy famoso de conspiracionismo y no había una conspiración que él no sacara, que los chemtrails, que el 11 de septiembre, todo. En el divorcio, cuando él estaba peleando la custodia de los hijos, él dijo al juez, eso es un personaje, yo no creo en esas cosas, yo estoy haciendo un personaje porque es mi negocio, porque es mi programa, con eso gano mi dinero. Y se ha descubierto que mucha de la gente que
promociona a los QAnon, que los estimula con estas teorías raras que saca, lucra, porque después piden, y Marjorie Taylor llegó a ser congresista de Estados Unidos gracias a eso. Entonces, es lo que pasa. Habría que ver hasta qué punto doña Nidia realmente lo cree y hasta qué punto es una Marjorie Taylor o una Alex Jones que lo está haciendo únicamente porque va a tener un rédito político a su favor, ¿verdad? O si ella honestamente lo cree y lo está haciendo porque lo cree. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay una relación, hay gente que lo hace, que está consciente que es mentira, que está consciente que está manipulando, pero es la misma relación que tiene el dealer con el drogadicto. El que vende droga no le importa realmente que el drogadicto le vaya mal en la vida, lo que le importa es que le paguen el dinero de la droga para tener dinero, ¿verdad? Claro. Bueno, Daniel, se nos agotó el tiempo y se me va a agotar la batería del celular también. Bueno, no, parte de las eventualidades que vivimos nosotros en este mundo, estamos creando cosas a partir de se te está yendo la batería o los Illuminati te están interviniendo el teléfono hijo para de puña, que eso segundo, no hablemos más. Apoyo por el segundo, no. Buena esa, Daniel, muy bien, muchísimas gracias, Daniel, hoy ha sido muy ilustrativo, realmente te has lucido y te agradezco siempre, por supuesto, todos los aportes que haces al programa, porque tenemos que vocear, por favor, somos costarricenses, o ustedear. Un abrazo, muchísimas gracias por estar siempre pues ahí escuchándonos, viéndonos en este programa. Queremos irlo mejorando poco a poco. Necesitamos tal vez un poco más de apoyo, recursos tecnológicos y otras cositas. Si alguien por ahí quiere unirse al grupo, bienvenido. Vamos a escuchar siempre, como decía Octavio Paz, todo es puerta, basta la leve presión de un pensamiento. Y aquí hay muchas presiones de muchos pensamientos que queremos ofrecerle a la gente, educación en el campo de la cultura electoral en general. El próximo programa es sobre comunicación política. Seguimos en esta misma serie. Ahí les vamos a especificar qué específicamente sobre el tema de la comunicación política, pero está, por supuesto, desde ya invitado a participar en esa próxima edición. Nos vemos entonces y ya saben, recuerde culturacr.net/CE22 para ver todos los programas anteriores. También está el canal de YouTube, obviamente Facebook y todas las redes. Y ustedes saben que lo de la campanita, todo aquello, pues es importante y nos ayuda. Que tengan un lindísimo día, una mejor semana y de nuevo, muchísimas gracias. Que esté muy bien.